Ucrania pide un ataque nuclear preventivo contra Rusia. Biden habla de apocalipsis nuclear. Así es, por increíble que parezca, hay un presidente, de una nación soberana, relativamente, del mundo, que pide iniciar una guerra nuclear de aniquilación total. Sí, en realidad eso es lo que está pidiendo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al exigir a sus aliados occidentales que realicen un ataque nuclear preventivo contra Rusia, para que así, según él, Rusia no tenga la oportunidad de realizarlo antes que ellos, es decir, antes que la OTAN y Estados Unidos. Pero se entiende que esto que pide el presidente ucraniano no tiene ni pies, ni cabeza, pues exigir algo así es enviar al mundo directamente al holocausto nuclear, pues Rusia no se quedaría de brazos cruzados y contestaría el ataque con otro de un mayor poder destructivo, y la cosa ya no se quedaría solo en un ataque preventivo, como le gusta llamarlo a Volodymyr Zelensky, pues una vez utilizadas armas de este tipo contra Rusia, o contra cualquier otro país que posea armas nucleares, la respuesta sería devastadora, y eso llevaría a una espiral de agresiones que terminarían por incendiar todo el planeta. Zelensky cree que existe algo así como un ataque nuclear preventivo, denotando con ello su completa ignorancia en el tema, eso a pesar de que él es el máximo jefe militar de Ucrania, pues al ser el presidente, es el comandante en jefe del ejército ucraniano, sin embargo, ni por eso entiende las palabras que pronuncia. Lo que denota que no es más que un títere de Occidente, títere al que le ordenan decir eso, claramente en una advertencia a Rusia, o en un intento de escalar el conflicto. No por nada las autoridades de Rusia han declarado que las afirmaciones de Zelensky deben tomarse como declaraciones del mismo Occidente, entiéndase Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, la OTAN, y aliados de esta última, y que, por lo tanto, deben ser considerados como enemigos de Rusia, y tratados como tal, de tal modo que cualquier acción de este tipo será considerada como responsabilidad de los países occidentales, por lo que, se entiende, ellos también sufrirán las consecuencias. Y es que, de contrabando, o de manera encubierta, se le podrían proporcionar armas de este tipo a Ucrania. No nos olvidemos que hasta antes de la operación especial, Ucrania, apoyada por sus aliados occidentales, estaba trabajando en la creación de armas nucleares. Y es que tampoco olvidemos que hace apenas unos días atrás el Pentágono daba ánimos a Ucrania para que atacase la península de Crimea, específicamente el puente de Kerch, pues desde el inicio del conflicto, ese ha sido un objetivo prioritario para Ucrania, de tal modo que las declaraciones de la Subsecretaría Adjunta de Defensa para Rusia, Ucrania y Eurasia, Laura Cooper, afirmaba que Ucrania ya tenía las armas necesarias para atacar el territorio de Crimea, de tal modo que no era necesario transferir los misiles ATACMS a Ucrania, pues este país ya disponía de los medios proporcionados por Estados Unidos para atacar no solo las regiones del este de Ucrania, regiones ahora anexadas a Rusia, sino que también podía atacar con ellas a la misma península de Crimea. Las armas a las que se refería Laura Cooper no son otras que los sistemas de lanzamiento múltiple de misiles HIMARS y M270, así como los sistemas de misiles antibuque modelo Harpoon, entre otras. De este modo, esas declaraciones de la representante del Pentágono no son otra cosa que una autorización tácita para atacar el puente de Crimea. ¿Y qué creen? Pues eso es exactamente lo que ha pasado el día de hoy hace tan solo unas horas. Así pues, el puente de Crimea ha sufrido graves daños, de tal modo que una sección del tramo ferroviario ha colapsado. Asimismo, la sección vehicular ha sufrido grandes daños, lo que puede derivar en su colapso de un momento a otro.
De esta manera se trata de detener la transferencia de equipo militar y personal militar a Crimea, pues desde allí se trasladan a las regiones ex-ucranianas ya anexadas a Rusia. No olvidemos que hace solo 2 o 3 días Rusia declaró una movilización parcial, lo que se traduce en que cerca de 300.000 reservistas serían movilizados a Ucrania, muchos de los cuales serían enviados a través del puente de Kerch. Cabe aclarar que este colapso del puente de Crimea, también llamado puente de Kerch, solo ha sido en un tramo del mismo, exactamente por donde circulaba un tren en esos momentos. De tal modo que el incendio provocado por el incidente con el tren, a su vez ha provocado un fuerte incendio que no ha podido ser controlado, e incendio que, supuestamente, ya colapsó una parte del mismo puente. Sin embargo, y aunque no hay declaraciones oficiales, es muy difícil que un incendio por sí mismo sea capaz de colapsar una estructura supersólida construida de acero y hormigón armado, tal como sucede con el puente de Kerch. Además, estas megaestructuras están diseñadas para resistir fuertes incendios, así como terremotos y tsunamis, por lo que solo el incendio del tren sería insuficiente para colapsar el puente. Por lo que la teoría de que en realidad fue un sabotaje, o un ataque directo, cobra mucha más fuerza. Además, hay informaciones que hablan que antes del incendio, y posterior colapso del puente, se oyeron fuertes explosiones, lo que podría indicar que el puente fue atacado, ya sea con misiles, con drones submarinos, o mediante explosivos colocados previamente en su estructura. De tal modo que se aprovechó el paso del tren para atacarlo, de tal modo que el mismo peso del tren, así como el combustible que llevaba, y las municiones que también transportaba, ayudaron para que el puente finalmente colapsara. No obstante, es más que probable que el puente, y el tren que en ese momento circulaba sobre el mismo, hayan sido objetivo de un sabotaje, o directamente, de un ataque, ya sea con misiles, como los Harpoon o los HIMARS, o mediante explosivos colocados en su estructura. Y claro, los responsables de estos hechos no serían otros que los gobiernos occidentales con ayuda de su títere ucraniano, es decir, Volodymyr Zelensky y su ejército, así como con la ayuda de sus mercenarios occidentales. No olvidemos que, como lo repito, el Pentágono ya había autorizado, indirectamente, al presidente ucraniano para proceder a atacar el puente de Crimea, y, asimismo, este siempre fue un objetivo militar del gobierno de Ucrania desde que se construyó, de tal forma que muchas veces declararon que en el momento en que tuvieran los medios para destruirlo, lo harían. Y pues, aparentemente ya lo hicieron. Pero volviendo al tema nuclear. Digo que Volodymyr Zelensky no tiene ninguna idea de lo que habla porque un ataque nuclear preventivo no existe a estas alturas del partido, sin embargo, aún así, se atreve a soltar esa sarta de sandeces pese a que no sabe nada de lo que habla. De tal modo que, si lo dice, solo lo dice porque sus amos norteamericanos le dicen que lo haga. Un ataque nuclear preventivo contra Rusia es imposible. En primer lugar, es imposible porque Rusia inmediatamente detectaría los misiles lanzados contra ellos, desde el mismo momento que encendieran sus motores Rusia ya los estaría observando. Y en segundo lugar, si Occidente se atreviera a realizar una acción semejante, inmediatamente una lluvia de potentes misiles equipados con ojivas nucleares caerían sobre sus cabezas. Además, los misiles de los que dispone Occidente son perfectamente abatibles, mientras que los misiles que posee Rusia son casi imposibles de derribar. De tal modo que una vez iniciado un ataque nuclear contra Rusia, Occidente tendría firmada su sentencia de muerte, y nada le salvaría.
Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, no dispone de misiles hipersónicos, ni de misiles de propulsión nuclear, ni de drones submarinos nucleares inteligentes y de propulsión nuclear, además equipados con ojivas atómicas de 2 megatones de potencia. Estamos hablando del dron submarino nuclear ruso Poseidón. Occidente no tiene ninguna de esas armas, ni nada que se les parezca, de tal modo que una contraofensiva rusa sería imposible de evitar, pues debido a las características propias de estas armas, las que acabo de mencionar, no hay escapatoria posible a la contraofensiva rusa. Y si bien algunos misiles lanzados por Occidente contra Rusia no podrán ser derribados, todos los que Rusia les lance no podrán ser interceptados. De tal modo que la devastación será mucho mayor en los países occidentales que en la misma Rusia. Eso en un primer ataque, porque si las hostilidades continúan, nadie se podría salvar del apocalipsis nuclear que arrasaría con todo el planeta. Además de todo esto, hay otra cuestión que no le han platicado a Volodymyr Zelensky, y esa es que, aunque suponiendo que todo el mando militar ruso fuera aniquilado en un primer ataque nuclear, aún así, queda el sistema de respuesta nuclear automático ruso, sistema que lleva por nombre perímetro, en español, sistema también conocido como la mano muerta. Este sistema se trata en realidad de una poderosa inteligencia artificial. Una inteligencia que no se encuentra en ningún lugar, o más bien, se encuentra en todos, pues ésta se aloja a lo largo y ancho de Rusia en muchos sistemas informáticos. De tal modo que, aunque se destruyan algunos de ellos, o la mayoría, con que quede uno solo, este podría lanzar un ataque atómico de represalia, lanzando todo el arsenal nuclear ruso contra los enemigos que le atacaron previamente. Por eso se llama la mano muerta, pues aunque todo el comando militar ruso quedara destruido, este sistema automatizado y dotado de inteligencia artificial, tomaría el control de todo el arsenal nuclear ruso y lanzaría ataques de represalia contra los lugares desde donde salieron los misiles agresores, así como contra los países y gobiernos previamente identificados como hostiles a Rusia, incluyendo, por supuesto, a Ucrania. Este sistema llamado Perimeter, mejor conocido como la mano muerta, es algo muy similar a lo que pasa con el Bitcoin. Es decir, se trata de una inteligencia artificial que se instala en todas las computadoras y servidores informáticos del ejército ruso, inteligencia que no solo está alojada en las computadoras en tierra utilizadas por el ejército ruso, sino que también está alojada en submarinos nucleares, satélites artificiales militares, así como en todas las armas que sean controladas por un microchip. De tal modo que para que quedara definitivamente inhabilitada, sería necesario destruir todo el arsenal ruso, absolutamente todo, incluyendo instalaciones militares, satélites artificiales, submarinos, sistemas de misiles, radares, etc. Algo que virtualmente es imposible. Por eso es que Volodymyr Zelensky es un asno y no sabe de lo que habla, sino que solo habla como perico, repitiendo lo que le dicen que diga. Pero, sin embargo, lo que sí demuestra con sus palabras es que Occidente está dispuesto a escalar el conflicto hasta niveles inimaginables. Pues, como lo repito, hace tan solo unas horas fue atacado el puente de Crimea. Y recordemos que ya anteriormente el gobierno ruso había advertido que cualquier acción hostil contra el puente de Crimea, sería contestado atacando los centros de decisión, tanto dentro de Ucrania, como fuera de ella, entendiéndose como centros de decisión las sedes de los gobiernos occidentales, así como los comandos centrales de sus respectivos ejércitos, como lo sería el mismo Pentágono. Y es que, como se puede comprender, estos son los centros desde donde se toman las decisiones finales.
Decisiones que el gobierno ucraniano ejecuta, pero decisiones que fueron planeadas previamente en otros lugares del planeta, lugares como podrían ser la misma Casa Blanca, Londres o Bruselas, así como el Comando Central de la OTAN. Así que, no existe tal cosa como un ataque nuclear preventivo contra Rusia, pues de intentarse algo así, la respuesta rusa sería inmediata y devastadora. Por mientras, hay que estar muy atentos a las próximas horas, pues de comprobarse que el puente de Crimea fue directamente atacado, o saboteado, Rusia podría tomar medidas muy drásticas, tanto contra la misma Ucrania, como contra Occidente, pues estos le proporcionaron los medios a Ucrania para poder realizarlo, el ataque, sino que ellos mismos lo hicieron, ya sea a través de sus militares, o a través de sus mercenarios. No olvidemos que hace solo unos días ya se habían capturado drones submarinos de fabricación occidental en las costas de Crimea, así que, posiblemente, se utilizaron otros drones similares a estos para realizar el ataque contra el puente Kerch. No por nada el viejo Joe Biden ya está hablando de una amenaza de conflicto nuclear con Rusia. Y cómo no va a ser así si son precisamente ellos los que la están provocando, vaya cinismo. Y ahí están los proestadounidenses celebrando como focas que su gobierno esté promoviendo el conflicto en Ucrania, trasladando miles de armas y miles de mercenarios a ese país, para continuar combatiendo contra las fuerzas armadas rusas, así como contra los independentistas del este de Ucrania, hoy regiones ya anexadas a Rusia por voluntad popular. Pues hasta el mismo Elon Musk, héroe de muchos de esos mismos que hoy están contra Rusia, ha declarado que los habitantes del este de Ucrania quieren ser rusos antes que ucranianos, de tal manera que valida de cierta forma la anexión de esos territorios a Rusia. Sin embargo, hablando de Elon Musk, este es un doble cara, pues por un lado dice estas palabras, y, por el otro, apoya a los ucranianos proporcionándoles cobertura con sus satélites del sistema Starlink. Satélites que no solo están sirviendo para que los militares, mercenarios y extremistas se comuniquen entre sí, sino que también sirven para dirigir las armas de los ucranianos y de los de la OTAN, así como para rastrear las ubicaciones de las fuerzas rusas y aliadas, información que se le transmite a la OTAN y a los militares ucranianos, así como a los mercenarios occidentales. Razón por la cual, también, hace solo unas horas, se ha sabido que todos los satélites del sistema Starlink que operan sobre cielo ucraniano han sido inhabilitados utilizando armas de energía dirigida secretas rusas. Después del presunto uso de armas secretas, el acceso a la Internet satelital Starlink desapareció en Ucrania. Después de la información sobre el uso de armas secretas, Elon Musk perdió el acceso a Internet en Ucrania. En el territorio de Ucrania, el acceso a la Internet por satélite Starlink ha desaparecido casi por completo. Esto llevó a pérdidas extremadamente graves para el ejército ucraniano, lo que, entre otras cosas, es confirmado por los medios estadounidenses. Sin embargo, lo que es bastante notable, la interrupción de la red satelital Starlink se registró literalmente al día siguiente después de que los periodistas rusos informaran sobre el presunto uso de armas secretas. Según sus funcionarios y soldados de Ucrania, el ejército ucraniano está reportando fallas en el funcionamiento de sus dispositivos de comunicaciones Starlink en la línea del frente, lo que dificulta los esfuerzos para organizar la ofensiva.
Algunos de los cortes han llevado a pérdidas de comunicaciones catastróficas en las últimas semanas, dijo un alto funcionario del gobierno ucraniano con conocimiento directo del tema. Se informó que como resultado de esto, las tropas rusas pudieron lograr un éxito significativo en la ofensiva, dijo el funcionario bajo condición de anonimato, informó el Financial Times. Hace unos días, el periodista ruso Yuri Kotenok informó que se podían usar armas avanzadas, y literalmente al día siguiente comenzaron a observarse graves interrupciones en el acceso a Internet Starlink en el territorio de Ucrania. Sin embargo, en este momento no hay información confiable de que los sistemas láser se hayan utilizado realmente, lo que se discute activamente en la web. Sin embargo, lo que es bastante notable, según la compañía Starlink, el acceso en el territorio de Ucrania está realmente suspendido temporalmente, como lo demuestran los datos relevantes en un mapa especial, donde Ucrania se indica como una región con acceso a Internet por satélite. Sin embargo, al pasar el cursor sobre una región, no hay información sobre su disponibilidad. Starlink aún no ha comentado sobre esto. Rusia tacha de peligrosa llamada de Zelensky a ataque preventivo. Desde el Kremlin consideran peligrosas las declaraciones del presidente de Ucrania sobre la urgente necesidad de que la OTAN lance ataques preventivos contra Rusia. En una entrevista concedida el viernes a la televisión rusa, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una videoconferencia del Instituto Lowy de Australia, había llamado a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, a una acción preventiva contra Rusia con el objetivo de impedir que use armas nucleares. Desde el punto de vista de los síntomas es un fenómeno muy peligroso, subrayó Peskov para luego agregar que se trató de una declaración absolutamente flagrante, ya que posiblemente fuera una muestra del estado moral de facto de Ucrania, el cual podría conducir a errores muy graves e irreparables. En este sentido, el funcionario ruso advirtió que es imposible que Moscú pase por alto semejante petición y urgió a los Estados miembros de la Alianza Atlántica que tampoco lo hicieran. El representante de Kremlin censuró la tibia crítica a Zelensky en la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y otros lugares. Pero, lamentablemente, a nadie se le ocurrió poner en su lugar a su vasallo. Esto es muy peligroso, dijo. Rusia ha rechazado una y otra vez las acusaciones de Occidente sobre el posible uso de armas nucleares en Ucrania, y señalado que las armas atómicas, para Moscú, son exclusivamente un medio de disuasión. Mientras tanto, las autoridades rusas han hecho hincapié en que el país euroasiático usará tales armas, en el caso de que sea amenazado por una agresión con armas de destrucción masiva, o con armas convencionales, donde la existencia misma del Estado esté amenazada. Zelensky pone el mundo al borde de un colapso nuclear. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con sus acciones, pone el mundo a punto de un derrumbe nuclear y cierne la humanidad en peligro, afirma un analista.
Zelensky declaró el jueves que los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, deben lanzar un ataque preventivo al territorio ruso para eliminar la posibilidad de que Rusia utilice armas nucleares. En reacción, las autoridades rusas dijeron que la petición del presidente ucraniano se traduce en llamados al inicio de una guerra mundial. Además, el canciller ruso, Sergei Lavrov, explicó que las declaraciones de Zelensky sobre un ataque preventivo de la OTAN a Rusia muestran por qué Moscú lanzó la operación militar especial en suelo ucraniano. Al respecto, en una entrevista concedida este viernes con la cadena Hispanf, el analista en asuntos políticos Jorge Kreines ha abordado el tema enfatizando que el mandatario ucraniano, mediante tales comentarios, pone el mundo cerca de un colapso nuclear en el que desaparecería la humanidad. Zelensky no sabe que cuando se dispara un misil de estas características en cualquier parte del mundo, inmediatamente llega la respuesta del otro lado, ha explicado el experto.